Valparaíso, qué es lo que está sucediendo. Está con nosotros Francisco Lermanda. ¿Cómo estás, Francisco? Muy buenos días. Bienvenido al matinal. ¿Cómo estás? Y bueno, una de las primeras preguntas que te queremos hacer, ¿qué sucede con Valparaíso? Sabemos que geográficamente no cuenta con las condiciones, que en las quebradas hay muchos basurales clandestinos, pero ¿por qué siempre vemos el foco de incendio en Valparaíso? Bueno, buenos días. Básicamente Valparaíso tiene una estructura geográfica bastante compleja, primero que nada. Segundo, se dan ciertos factores climatológicos que de alguna manera también hacen propensos los incendios forestales. Y por cierto, también el viento en esa zona, particularmente en la zona de Playa Ancha y también en la parte alta, cerca de la parte de Laguna Verde, también los vientos superan la media, digamos, que se da en todas partes de la costa. Sumado también a la vegetación que hay en la zona y también el crecimiento demográfico que ha habido en la zona y que hace que efectivamente la gente construya sus casas, ya sea en fondos de quebrada o también en lugares donde antes era bosque, digamos. Francisco, entonces ¿se necesita un nuevo plan maestro para Valparaíso? Básicamente debiese ser así. Hay un plan regulador que tiene que ver con la construcción de casas y ese plan regulador debiese ser modificado. Ayer escuchaba al alcalde de Valparaíso hablando un poco de esta conducta asociada a la seguridad y esta conducta asociada a la prevención y que necesariamente necesita también un plan maestro de gestión de riesgos que muchas otras municipalidades ya también lo están haciendo en función de sus propias emergencias. Pero no olvidemos que Chile es un país que tiene múltiples emergencias. De hecho, somos mirados internacionalmente como la universidad de las emergencias y de alguna manera tenemos que cada una de las áreas o cada una de las comunas o cada una de las regiones debe prepararse para efectivamente afrontar sus propias emergencias. ¿Cuáles son las cosas que uno podría atacar o que las autoridades podrían atacar más inmediatamente para que no volviéramos a ver focos de incendio como este? Bueno, primero, básicamente tienen que ver la proyección en el tiempo respecto al crecimiento demográfico que se está dando. Segundo, al sistema de construcción, al tipo de construcción y también, por cierto, también generar lo que es la cultura preventiva en la comunidad. Hoy día, yo me atrevería a decir que el 99% de los incendios forestales que se producen, no solamente en Chile, sino que en muchas partes del mundo, hay intervención de la mano del hombre. Es decir, hay una intervención humana en este proceso. Ya desde basurales clandestinos, desde vidrios, desde rayos, desde lo que sea. De alguna manera eso propende la formación y por ende también la difícil extinción de un incendio de estas características. Ahora, ¿qué tan factible es? Porque si uno dice, bueno, en el incendio 2014 todavía la gente no recupera sus casas, ¿qué tan factible aquí es que se cambie, por ejemplo, los materiales que existen hoy día, como tú dices, en las casas de Valparaíso? Lo que pasa es que eso incide derechamente un poco en lo que te decía, guarda relación con la cultura preventiva. Es decir, cuando nosotros evaluamos el material ligero como la madera, que es un material, todos sabemos, de fácil combustión, y queremos cambiarnos por el hormigón o queremos cambiarnos por el ladrillo, queremos cambiarnos por material que sea mayor resistencia a la temperatura y mayor resistencia al fuego, de alguna manera también tenemos que cambiar la estructura preventiva asociada al entorno de las poblaciones, al entorno y a la actitud que tiene el mismo vecino. Hoy día son muy pocos los vecinos que limpian su patio, que limpian alrededor de su casa y que finalmente cada una de estas tragedias nos enseña, pero nos enseña un poquito ambiguo, porque volvemos a construir donde mismo. No nos olvidemos, en el tsunami del 2010 se volvieron a construir muchas casas en los mismos lugares que fueron inundables. Y desde esa perspectiva, digamos, somos un país que no tenemos cultura preventiva en algunos aspectos y, por cierto, bajo ese contexto también perdemos un poquito la memoria respecto a las emergencias que se nos van dando. Bueno, aquí veíamos decir algunos porteños que ya no querían tener su casa precisamente en ese sector por lo mismo, que ojalá les dieran una en algún otro lugar. Así es. Bueno, también básicamente, insisto en el tema de la cultura preventiva, también tiene que ver con un tema de necesidad. Sí. Pues tiene que ver también con un tema de inyección de recursos, tiene que ver también con qué capacidad de poder inyectarle plata a su propia vivienda a estas personas. Y de alguna manera todos sabemos que Valparaíso no es una de las ciudades que tiene más plata en Chile. Por lo tanto, es gente más humilde, es gente que construye con mucho esfuerzo. Por lo tanto, a esa gente, si no le inyectamos la educación preventiva o si efectivamente el gobierno no tiene una mirada mucho más proyectada en el tiempo y subsidiaria respecto a sus ciudadanos de esa condición, de alguna manera siempre vamos a terminar construyendo casas no con el material que efectivamente corresponde. ¿Cuáles son las recomendaciones? Porque muchos chilenos e incluso turistas están bastante conmovidos por esta situación y quieren ir a ayudar. ¿Cuál es el consejo? Porque muchas veces los que quieren ir a ayudar provocan más atochamiento.
Sí, bueno, hay dos tipos de ayuda, digamos, y en realidad más, pero las dos más importantes son las activas y las pasivas. Las activas guardan relación con las personas que efectivamente van a remover escombros, van a ayudar incluso a apagar incendios, van a asistir a la gente que está, el apoyo psicológico, el control emocional de la gente. Y también está la parte más pasiva, es decir, la gente que aporta con dinero, aporta con elementos de primera necesidad, con ropa. Y aquí es importante, María Elisa, poder precisar que el tema de la ropa que se recibe. Regularmente la gente va y dice, bueno, esta prenda de ropa está, o yo no la ocupo, la voy a llevar. Esa prenda de ropa, si no se trata como corresponde dentro de un lugar de acopio y donde se desinfecta y donde se trata, se clasifica y se genera todo un proceso y un protocolo, que es un protocolo internacional de ayuda humanitaria, que guarda relación con la recepción, el almacenaje y también el tratamiento de esa ropa, finalmente esa ropa termina no sirviendo. Las ropas regularmente, y con esto no quiero asustar a nadie, digamos, esto es algo que existe dentro del análisis que se hace de las telas, existe un ácaro. Ese ácaro regularmente, si nosotros no tratamos la ropa con un desinfectante, que es algo que mate ese ácaro, en un gran volumen de ropa, finalmente esa ropa termina siendo un foco de ese ácaro y no necesariamente le va a servir a la gente. Hay todo un protocolo asociado a esto. Si la gente va a donar una ropa, si la gente va a donar algo, efectivamente tiene que pasar por un proceso de desinfección, ya sea la persona que la va a donar o el protocolo que debe existir dentro del lugar de acopio. Francisco, vimos un poco los balones de gas. ¿Qué podemos hacer para un poco tener mayor precaución con los balones de gas? Bueno, los balones de gas están hechos con altos estándares, ya sea para resistir la presión, para resistir también fuego externo, pero efectivamente no son infalibles en esto. En un incendio de estas proporciones, Jan, es muy difícil poder decir que un balón de gas no vaya a ser peligroso, no vaya a ser riesgoso ante una situación de este tipo. Estamos hablando de una cantidad de temperatura importante, estamos hablando de sobre los niveles de un material, ya sea un metal, que tiene la capacidad de fundirse. Por lo tanto, el tema de los balones de gas, si bien es cierto, hay que mantenerlo, tiene que ver más con la prevención de un desastre o una emergencia o incendio, ya sea más doméstico, más urbano, que en un incendio forestal. ¿Y cómo se regulan las áreas de pastizales que son bastante llamativas para que se expanda el incendio? Fíjate que es importante, CONAF, estuve siendo informado hace un rato atrás por personal de CONAF. CONAF hizo un proyecto de comunicación durante mucho tiempo, durante el año 2016, en donde hablaba de las zonas para poder desmalezar. E incluso es más, CONAF hoy día tiene protocolos de combate de incendio que guardan relación, si me permites, respecto al trabajo que está haciendo CONAF, porque CONAF no se mete en lo que son incendios urbanos, como tampoco Bomberos entra a incendios forestales asociados que no sean urbanos. Ahí está como bien delimitado en eso, pero sí, obviamente se ayudan. Entonces, si nosotros miramos efectivamente y tenemos una casa, yo soy súper malo para el dibujo, pero vamos a tratar de ayudar. Si tenemos esta casa, ¿no es cierto?, CONAF regularmente en una situación de incendio, lo que hace es hacer una limpieza de alrededor de 2 metros alrededor de la casa, que esa vendría siendo la zona 1 o la fase 1. Luego, inmediatamente lo que hace CONAF, para proteger esta casa de un probable incendio, lo que hacen, si efectivamente el fuego viene en esta dirección, ¿no es cierto?, lo que hace CONAF en este minuto, manda otra patrulla y hace otra área de trabajo, ya sea con cortafuegos. Los cortafuegos son efectivamente trabajos que hacen las patrullas de CONAF para poder ralar el piso, sacar todo el material combustible y llegar hasta el suelo mineral. El suelo mineral obviamente guarda relación con el suelo que ya es tierra, digamos. No hay raíces, no hay ninguna vegetación que se pueda quemar. Y también hay una tercera área, que esa tercera área también la hace CONAF de alguna manera, y estas patrullas también trabajan en esta zona para efectivamente poder ir resguardar las viviendas que podrían ser alcanzadas por una situación de incendio. En estas áreas regularmente se eliminan todo lo que tiene que ver con árboles, arbustos o vegetación que pueda existir alrededor de la casa y que efectivamente puedan ayudar o potenciar la capacidad que pueda tener la cantidad de temperatura para poder llegar a esta casa. Ahora, Francisco, hablamos mucho del basural, un poco que le faltaba un poco de educación a la gente justamente para no botar la basura dentro de las quebradas. Pero también sería fácil para la municipalidad de entregar unos contenedores para que toda la gente en esa zona podía botar un poco todo su escombro. Entonces, ¿qué pasó con el basural, que se habló mucho, que activó mucho el fuego?
Lo que ocurre es que regularmente las municipalidades, sobre todo, vamos a hablar de las administraciones comunales de forma pareja, digamos, regularmente se ponen estos contenedores, e incluso más, se ponen contenedores que son unos contenedores que uno grandes, regularmente, que uno apretaba con el pie, ¿no es cierto?, y se levantaba una tapita y uno podía echar su bolsa de basura, y también hay contenedores que son tremendamente grandes que se sacan con un camión. Sí, pero ¿por qué la quebrada está llena de basural, entonces? Lo que ocurre es que hay probablemente, y esto digo probablemente, con el beneficio de la duda, es que están mal administrados esos contenedores. Porque finalmente esos contenedores terminan rebalsándose. Claro. Y la gente termina echando la basura donde mejor le acomoda, es decir, a la quebrada. Y en la quebrada no solamente vamos a encontrar basura domiciliaria o basura orgánica, la cáscara de papa o la basura de la cocina. Vamos a encontrar neumáticos, refrigeradores, sillones. Y perdonen que me detengan esto, pero el tema de los neumáticos, por ejemplo, en los fondos de quebrada son tremendamente peligrosos a la hora de poderse potenciar un incendio y a también poder extinguirlo. Porque son elementos que de alguna manera generan una gran cantidad de combustión y por cierto una tremenda cantidad de temperatura también. Y hay que considerar que independiente de la temperatura y lo tóxico que es, los basurales de por sí generan gases. Sí, claro. Así es. Eso obviamente tóxicos además. Claro, y son gases que potencialmente más peligrosos ante un incendio. Es importante mencionar respecto al tema de la cultura preventiva, perdonen que sea majadero respecto a eso, no solamente del vecino. La cultura preventiva también tiene que venir de parte de los gobiernos comunales, de los gobiernos regionales. Es que eso suena tan lógico, ¿por qué no se logra? ¿Por qué no se logra que la basura sea trasladada de parte del municipio adecuadamente? ¿Por qué no se logra limpiar esas quebradas de basura? Yo creo que necesariamente tiene que ver con recursos. Recursos para hacer la operación de limpieza y recursos también para educar. Eso es tremendamente importante. De hecho, a mí una de las cosas que me llama mucho la atención es, si yo le preguntara, por ejemplo, a la gente cuántas personas tenemos o tienen un extintor en la casa. Sí. No, nada. Muy poco. En general la gente que vive... Yo también lo tengo. Edificio. Y tengo mi mochila de terremoto, yo vivo en Salamanca, es una ciudad de alta sismicidad, de hecho fue el epicentro del año pasado del 8.4. Y de alguna manera yo también tengo mi mochilita, tengo mis linternas que son solares, tengo un equipamiento que va más allá del rescatista, digamos, sino que va más asociado al tema del vecino y promuevo un poco el tema de la seguridad también en el condominio donde vivo, pero más allá de eso uno no puede hacer, digamos. Entonces, sí, hay un tema de cultura preventiva. Nosotros somos un país muy joven en términos de cultura preventiva. De hecho, les pongo un ejemplo mucho más doméstico. Aquí en Chile hay mucha gente que todavía se pone el cinturón de seguridad para que no le saquen el parte. Entonces, finalmente terminamos en un proceso que tiene que ver con entender básicamente cuáles son las medidas que yo estoy tomando para finalmente proteger a mi familia, protegerme a mí y proteger mis bienes. Sí. Iván, ¿tú querías hacer una pregunta? No, sí, de comentar lo que hemos dicho, que mucha gente cree que tirar basura es algo muy sencillo, y no piensan que la basura, como recién lo dije, genera gases, y esos son inflamables. Sí. Así que, por lo tanto, yo creo también, fundamentalmente, que aquí hay un problema de educación. Desde niños tiene que enseñársele a todos, obviamente, cómo cuidar nuestro ambiente y no lo hacemos. Recién se está incorporando esos temas en la educación de los niños, porque de ahí nace todo. Los niños son lo más importante para que nos eduquen incluso nosotros los adultos. Y eso falta acá. Lo que es raro, Francisco, es que los países, claro, tú dices, tenemos poca cultura, pero como que ya tenemos experiencias, como en el caso de que somos un país sísmico y ya tenemos experiencia en terremotos. Aquí como que da la misma sensación, o sea, es como que Valparaíso se ha incendiado tantas veces y como que uno dice, bueno, ¿cómo los municipios no toman las medidas, las autoridades, los resguardos necesarios? Porque es obvio que está en peligro o que puede provocarse un incendio nuevamente después de la tragedia que vimos el 2014. Sí, lo que ocurre es que, perdón, lo que ocurre también en este proceso, y con esto no quiero hacer una crítica bastante constructiva y no destructiva frente a los protocolos que existen. Aquí probablemente terminamos en un proceso que es primero el huevo o la gallina. El gobierno le exige cultura preventiva al ciudadano y el ciudadano le exige al gobierno que le dé las herramientas. Entonces, finalmente, si no nos ponemos de acuerdo y que finalmente termina con inyección de recursos, terminamos que es primero el huevo o la gallina. La gente hoy día tiene que entender de que todo lo que hace en la vida, desde caminar o cruzar una calle, tiene que ver con su propia seguridad. Y eso lo podemos llevar. Las empresas lo han entendido así, las mineras lo han entendido así. Las mineras entienden hoy día que la seguridad es una ventaja competitiva con sus pares. Sí. Y lo ven por un tema de recursos. Un accidentado vale tanto. Si lo vemos, lo asociamos al negocio, efectivamente, para una minera un accidentado es un problema asociado a su estado de resultado. Hoy día, si nosotros ese mismo pensamiento, probablemente menos cuadrado, un poquito más humanitario, lo llevamos a nuestra casa.
Nosotros, un profesor en mi carrera, en algún minuto, nos hacía la siguiente analogía. Decía, si usted en algún minuto le pasan 24 copas de cristal y usted las tiene que llevar en el asiento de atrás de su auto, ¿cómo se va? Lento. Lento. ¿Cómo pasan los motores? Lento. ¿Cómo va a doblar? ¿Va a respetar la velocidad? Por cierto, pues se le va a quebrar una copa de cristal. Pero ¿qué pasa con nosotros cuando salimos de vacaciones con nuestros hijos? Subimos nuestros hijos arriba, nos preocupamos si efectivamente con el cinturón. Vamos, ¡pum! ¿Quién nos trae primero el peaje? Tengo que adelantar y si el otro pone el señalizador yo le meto el auto. Entonces no tenemos una cultura preventiva. Y mi profesor decía, o sea, sus hijos y su familia valen un poquito menos de 24 copas de cristal. Yo creo que es un problema de educación. Nuestros psiquiatras